vayan incorporando. Nada, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos al pleno ordinario de hoy, 21 de marzo de 2022. Bueno, en primer lugar, por ordenar un poco los puntos, vamos a tratar el punto 1, 2 y 3, después daremos, como viene aquí, daremos cuenta después de los decretos, porque he invitado a los técnicos, tanto a Manolo Carrero como tesorero, a Mari Carmen como arquitecta, para los puntos, cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda sobre estos puntos. Otras veces lo hemos hablado y siempre es verdad que ellos, que son al fin y al cabo los que redactan, realizan este tipo de informes, pues tienen la mejor fuente. Bueno, en primer lugar, da también un mensaje de apoyo, como no puede ser de otra manera, pues al pueblo saharaui, por un lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y también otro mensaje de apoyo al país, Ucrania, que está viviendo en este momento, como sabéis, esta fatídica guerra que, bueno, se pone un poco los vellos de punta viendo imágenes, viendo historia, compartiendo a lo mejor momentos. Como sabéis, tenemos una vecina de Zalamea que, bueno, que no vive en Zalamea esporádicamente, tiene su trabajo en Huelva y viene a Zalamea, a veces tiene aquí el niño en el colegio, y la verdad que las cosas que cuenta directamente desde su familia pues son un poco... no encuentro el adjetivo para calificarla, pero la verdad que es de espanto y de horror, ¿no?, lo que están sufriendo en estos momentos. Esperemos que tarde lo menos posible y que se pueda, dentro de lo que podamos colaborar como pueblo, como localidad, como administración local, pues ahí vamos a estar. Sin más, pasamos al punto 1 del orden del día, que es el expediente 57/2022, imposición y ordenación de tributos de ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Como sabéis, bueno, los informes técnicos están dentro del expediente. Esto viene a raíz del Real Decreto 26 de 2021, del 8 de noviembre, decreto ley que se modifican varios artículos dentro de la ley reguladora de haciendas locales y se adapta la ordenanza fiscal a lo previsto en dicho artículo. A raíz del informe propuesta de la tesorería, en la que se explica la modificación y, bueno, las necesidades, las carencias que se han llevado a cabo en esta modificación para poder paliar o ayudar dentro de este impuesto. Si tenéis alguna pregunta y puede Manolo facilitaros cualquier información al respecto, estamos abiertos. ¿No vale la propuesta? Si os parece, Yo creo que es bueno, ¿no? Que la de yo, como queráis. Sí, habría que darla, o Manolo que dé una explicación, porque aunque nosotros más o menos sepamos, siempre sabemos que hay gente viendo el pleno y si para que directamente a votación. Creo que es mejor directamente que Manolo dé una explicación así del por qué ha venido esto, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que traemos aquí a la modificación, ¿vale? Bueno, como decía el alcalde, la modificación de la ordenanza viene como consecuencia del Real Decreto 26, que viene a corregir varias sentencias del Tribunal Constitucional, que había varias sentencias sobre la fórmula de cálculo y algunos aspectos pero básicamente la fórmula de cálculo del impuesto. Y el Tribunal Constitucional viene a corregir esas cosas porque había momentos en los que no se producía ni siquiera incremento de valor, con lo cual no tenía sentido un impuesto que grava un incremento de valor si no existe.
Entonces, hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que hacen que el propio Tribunal Constitucional en noviembre o en octubre declara nulo varios artículos de la Ley de Haciendas Locales que son los que afectan al cálculo del impuesto. El artículo 107, porque los artículos están recogidos en la Ley de Haciendas Locales, entre el 104 y el 110 se recoge el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, que conocemos como plusvalía. Entonces, prácticamente no se carga la norma, o sea, está en vigor la ordenanza y está en vigor la norma, pero al cargarse la fórmula de cálculo es imposible obtener un resultado. O sea, si nos dicen que lo que estamos utilizando valores que no se deben de utilizar, pues entonces se carga la ley. Entonces, lo que hemos hecho aquí ha sido, básicamente, aunque se ha hecho un texto prácticamente nuevo, el texto anterior era del año 2005, tenía 8 artículos, hemos hecho un texto, tiene 20 artículos, hemos adaptado, por eso hay un artículo de derogación, para que no haya duda, antes de la disposición final, hay una disposición derogatoria que deja derogada la anterior ordenanza para que no haya problemas, porque si no hubiéramos tenido que estar donde dice el artículo 10, dice esto, hay que decir, y hubiera sido, entonces hemos preferido redactarlo de nuevo, de acuerdo al decreto, de acuerdo a que modifica la Ley de Haciendas Locales, y en base a eso lo hemos calculado. Básicamente, la nueva ordenanza recoge varios aspectos. El supuesto de no sujeción al impuesto, que antes no se contemplaba. Antes pasaba cualquier cosa, llevábamos una casa o vendíamos una casa, se nos aplicaba el valor catastral del suelo en la fecha del fallecimiento o en la fecha de la venta, y se iba directamente, se multiplicaba por el número de años y por unos coeficientes. Eso era el impuesto como era anteriormente. No se contemplaba que no hubiera incremento de patrimonio, da igual que hubiera incrementado el valor o que no hubiera incrementado, que te aplicaban eso. Entonces hay un supuesto de no sujeción al cual da lugar a 2 fórmulas de cálculo. Hay una fórmula de cálculo, primero, hay que ver si se sujeta o no se sujeta al impuesto. Si el valor de transmisión es inferior al valor de adquisición, no hay impuesto. O sea, no se puede... O sea, si tú compras una casa por 10.000 euros y la vendes por 9.000, está claro que no has tenido incremento patrimonial. Por lo tanto, ese es el supuesto de no sujeción. Esa liquidación ni siquiera se va a contemplar. Directamente, el ciudadano presenta en el ayuntamiento, pone de manifiesto, como marca la ley, en el caso de venta en 1 mes y en el caso de muerte en 6, pone de manifiesto que se ha producido el hecho o el posible hecho imponible. Se ha podido producir, pero que en su caso él puede demostrar con la escritura de transmisión y de adquisición, puede demostrar que no había incremento. Analizamos los documentos, vemos que sí y no se liquida. Después pasamos a la base imponible. La base imponible antes se calculaba directamente multiplicando, como he dicho antes, el valor catastral por el número de años que habían pasado de la transmisión hasta un máximo de 20 y por unos coeficientes. Ahora hay 2 maneras de hacerlo. Hay una manera que la tiene que elegir, o sea, la tiene que elegir el contribuyente, aunque nosotros ya, de acuerdo con el registro de la propiedad, que es el que nos lleva la gestión actualmente del impuesto, lo vamos a calcular nosotros y vamos a notificar la más favorable. Entonces, hay 2 fórmulas. Una es diferencia entre transmisión y adquisición, la diferencia cuando sea positiva. Si es negativa, hemos dicho que no hay impuesto. Si es positiva, te sale una cantidad de 3.000 euros. Y después otra opción es la que viene por el nuevo artículo de la Ley de Haciendas Locales, que es una tabla por la cual, en función del número de años, se le aplica un coeficiente al valor catastral. Entonces tenemos 2 valores a calcular. Uno es diferencia entre compra y venta, pueden salir 3.000, y imaginemos que nos vamos al valor catastral del suelo, lo multiplicamos por el año de transmisión y le aplicamos el coeficiente y nos sale más o menos. Si nos sale más, lógicamente vamos a elegir el valor real que se llama, y si nos sale menos, pues vamos, si en el caso y si fuera al contrario, pues se elige el coeficiente. Entonces el contribuyente puede optar a esas 2 posibilidades de liquidación. Entonces, la novedad, aparte de la no sujeción, es la introducción de la tabla que viene publicada en la ley, que esta cambia la fórmula de cálculo. Ahora ya se va directamente. Una vez que obtenemos la base imponible, por las 2 fórmulas que he dicho, o bien por la diferencia entre transmisión y adquisición, o bien directamente por el valor catastral del suelo, una vez que obtenemos la más favorable, lógicamente, la que dé menos valor, es la que el contribuyente va a querer.
se le aplica en función del número de años esto y nos da como resultado la cuota íntegra del impuesto. Es como se calcula ahora. A la hora de la cuota hay que aplicarle un coeficiente, que en la ley el máximo es el 30. Nosotros hemos apostado por el 30, no podemos reducirlo porque no solo hay un problema a la hora de subir los impuestos, hay un problema a la hora de bajarlos. No podemos bajar los impuestos cuanto queramos, porque este impuesto afecta directamente a la PIE y al esfuerzo fiscal y nos penaliza. Y además, por el tema de la estabilidad presupuestaria, no se pueden bajar los impuestos lo que se quiera. De todas maneras, yo he hecho unas proyecciones antes de valorar si se podía bajar ese 30%, si lo podíamos bajar, que es lo que se va a aplicar al resultado que hemos dicho antes de las dos bases imponibles, multiplicarla por el coeficiente nos va a dar una cantidad. A esa cantidad es a la que se le hace el 30%. Es lo que marca la ley actualmente como máximo. Yo he hecho una proyección con plusvalías anteriores y sale menos. O sea, aplicando esta regla, salen los 4 primeros años de incremento, sí sale más con el sistema actual que con el sistema, o sea, con el sistema anterior que con el sistema actual, pero después cambia. Después el sistema actual hace que a partir del 5º año la plusvalía sea inferior. Yo tengo hecha, digo, si la queréis ver, tengo hecho unas proyecciones de cálculo, por si queréis ver alguna, por ejemplo, aquí tengo hechas unas de cálculo, este es el método anterior y con el Real Decreto. Por ejemplo, un valor cadastral de 11.000 euros, ¿no? Estaríamos, en un año de tenencia nos saldría pagar 104 por el sistema anterior, por el sistema actual 214. Si nos vamos al año 5, por ejemplo, al año 6, sale por el sistema anterior 570 y sin embargo en el año 6 aquí sale 264. Yo no sé cómo el gobierno ha estudiado la tabla, pero lo que sí es cierto es que graba las transmisiones cortas, que lógicamente son las transmisiones que son más onerosas, ¿no? Me compro una casa por 10, la vendo por 20 al año siguiente, y las antiguas las ha bajado. O sea que incluso aplicando el 30%, las liquidaciones a partir del 5º año salen todas más favorables y además en cantidades importantes. Que si le queréis cuando hablas del 30%, Manolo, hablas del 30% de bonificación. No. Vamos a ver. A la parte, una vez que obtenemos que ya tienes el cálculo hecho y sale la cantidad. Exactamente, por los dos sistemas tenemos ya una cantidad. Pues a esa cantidad se le aplica hasta un máximo del 30%. Se le puede aplicar hasta un máximo del 30%. También depende de cuando tengan revisado. Yo he visto alguna que ponen el 28%, porque a lo mejor está revisado el pueblo hace 3 años. Nosotros tenemos la revisión del año 2012, entonces puede ser por eso. Pero aplicándole, yo haciendo los cálculos, aplicándole el 30%, que es lo que marca el decreto, es inferior, las cantidades que van a salir son inferiores a las actuales, a la forma de cálculo actual. Porque interviene de otra forma, no se multiplican los años como se multiplicaban antes, sino que se va al coeficiente y le aplicas el coeficiente a la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí en el apartado? El tipo de gravamen del impuesto será del 30%, que lo que te recoge, que la ley te dice que será un máximo del 30%. Y ya te digo, intentando reducir no se puede reducir más. Porque además se incluye también una bonificación del 50% para las herencias. O sea, por primera vez se va a incluir eso para el caso de que sea, por caso de muerte, para la vivienda habitual del causante, o sea, del fallecido, para que sea vivienda habitual y que resida en Zalamea. Estoy empadronado en Zalamea. O sea, una persona que vive en Barcelona, tiene una casa en Zalamea. Si fallece en Barcelona, nosotros vamos a cobrar igual, pero una persona que vive en la casa, lo típico que pasa aquí en el 80% de los casos, mi padre fallece y me deja su casa. Entonces, en ese caso va a haber una reducción directamente de la cuota íntegra. O sea, una vez que apliquemos todos los datos, le apliquemos el 30%, si sale 500 euros, pues paga 250. Una reducción del 50% en todos esos casos, que en Zalamea son muchos. Entonces, esto ahora mismo, hacer una proyección de cálculo es muy complicado porque no hay manera de saber cómo va. No sabemos los impuestos de los subvenciones que nos van a salir, no sabemos. Entonces, esto es un cálculo aproximado. Yo creo que a lo mejor el año que viene o el otro quizás hubiera que tocarlo o no. Pero ahora mismo no sabemos hacer una proyección, no sabemos cuánto nos va a suponer esto. Si nos va a suponer 30.000 euros, 40.000 euros de menos, pero es que tampoco podemos ir más abajo. Porque con esto vamos a ver cómo se va comportando y respecto depende cuando pase un tiempo y veamos cómo va, ya se ve si se vuelve a tocar o no, o se queda tal como está.
Entonces está la bonificación de la cuota del 50% y después también se ha previsto una reducción, que ya lo hemos dejado en la ordenanza, para el caso de que haya una revisión catastral. Si hay una revisión catastral, durante los 5 años siguientes a la revisión catastral se va a aplicar una reducción del 50% del valor. O sea, si Zalamea la revisan el año que viene y se disparan los valores, las plusvalías de los 5 años siguientes no van a tener repercusión, porque sobre el valor que aparezca se va a reducir un 50%, entonces se va a calcular la plusvalía por el 50% de ese valor. Entonces, haciendo un poco números sobre esas cosas, yo la verdad que no me atrevería a decir si vamos a dejar de 30.000 o 40.000 o 25.000, porque los impuestos de mesuración aquí en las casas tampoco se mueven, no es como la playa, por ejemplo, que los valores se alteran mucho. Aquí, pero sí es cierto que tenemos muchas liquidaciones por causa de muerte. Tenemos muchas liquidaciones por causa de muerte. ¿Vamos a bonificar En el 50% de su mayoría? Todas. O sea, nada más que tiene que acreditar que la persona que era su vivienda habitual, que se acredita con un certificado del ayuntamiento, un certificado de empadronamiento, y ya está. Y que están pagando en Zalamea y que es su vivienda habitual. Se acabó. Y entonces ya tienen derecho todos los ascendientes, descendientes, el cónyuge, y también hemos incluido las parejas de hecho, que si están registradas en el registro de parejas de hecho, también tienen derecho, igual que el cónyuge. O sea, tienen derecho a la deducción, para que no se queden fuera de la deducción. Entonces, cogen todos los supuestos. No contempla un tiempo mínimo de empadronamiento, ¿no? Te digo por la picaresca esta de me empadrono para... No, es que se podrían poner muchas cosas. Hay quien calcula el IPREN, el 2,5 del IPREN, hay quien hace muchos cálculos. Yo creo que, no sé si hemos puesto 1 año o 2 años, me parece. Te lo digo ahora mismo. Los requisitos para ver que el sujeto pasivo beneficiario de la misma esté empadronado en el municipio de Zalamea en el año inmediatamente anterior a la fecha del fallecimiento del causante. Y que el obligado tributario se encuentra al corriente del pago, lógico, no te voy a conceder una bonificación si no me pagas los impuestos. Eso es, eso es un problema, pero es que la administración pública tiene que actuar así, no puedes conceder una subvención a alguien que no te paga los impuestos. Es una limitación que tiene. Y también que el domicilio siga siendo el del causante 2 años después de la bonificación. ¿Cómo? Que el domicilio habitual tiene que seguir siendo 2 años después. O sea, no se muere tu familiar y vende la casa al día siguiente. Si vende la casa al día siguiente, entonces se entiende que hay un intento de incremento patrimonial por tu parte y entonces no... ¿Y cómo se controla eso? Eso, pues en el momento que te enteres de que hay una transmisión, a nosotros no, por eso decidimos, además creo que estabas tú acá, decidimos lo del registro de la propiedad, porque ellos tienen acceso a todos los documentos. Si se produce una compraventa de esa vivienda al año siguiente, pues le reclamamos al ciudadano que nos devuelva el 50% que le hemos abonado. Ya, pero entonces que en la resolución supongo que tendría que venir bien claro que no puede, que para cogerse esa bonificación claro, no puede venderla y que si no se le puede reclamar. Sí, viene puesto, viene. En todo caso, para tener esa bonificación será preciso que en los siguientes 2 años del fallecimiento del causante, el adquirente, sucesor beneficiario de la bonificación, mantenga la propiedad. O bien, ni transmita ni construya cualquier derecho de goce limitativo del dominio sobre el mismo, salvo que falleciese dentro de ese plazo. O sea, la única posibilidad es que heredes y te mueras en esos 2 años. Entonces, yo a eso le veo muchos problemas. Porque no lo sé, pero imagínate que hereda, como suele ser lógico, varios hijos. Y entre los hijos se compran las partes. ¿Entonces no entra? hombre, se compran las partes. Si hay una compra-venta, ya estamos con Pero problemas. sabes que eso es relativamente No, habitual, ¿no? Que una una casa se hereda entre 2 y dice uno de los hijos, yo me quedo para venirme a vivir aquí, te compro tu parte. Bueno, Si pero resulta que le compras la parte, Pero ya... es una aceptación de herencia. Eso es aceptar la herencia. Sí, pero una vez que aceptas la herencia, tienes que liquidar el impuesto. Sí. Como tú te comprometes hasta 2 años, se te bonifica porque en teoría, no, los 2 hermanos, o hermana o hermano y hermana. Y ahora al año una de las partes decide comprarle la otra al otro Eso no está contemplado. Está contemplada la venta a un tercero. No está contemplado. No sé. Sí, no Esa es la pregunta. No sé si viene claro. No está contemplado, no. Es exclusivamente obtener beneficios de ese. O sea, tú te has beneficiado de una reducción que te da el Estado y ahora te aprovechas de eso y encima vendes la casa. Obtienes otro beneficio por la venta. Entonces eso es lo que no
si estamos diciendo que la bonificación del 50% de la cuota íntegra, que es una buena bonificación, es para, con una serie de... Sí, yo lo entiendo, no quiero que haya pega. No. Y como eso es muy habitual, por lo menos yo entiendo que es bastante... Claro, siempre puede haber, porque incluso le puede vender a un tercero y no elevar la escritura pública También, por un hasta privado. los 2 años. Como quiero decir, que ahí el ayuntamiento no puede... No, si yo no digo trampa, digo lo contrario, es por no fastidiar cuando no hay un intento de incremento del valor, simplemente que tú, uno de los hermanos que queda con todas las partes... Es heredero, es su hueco. Yo no entiendo que subiera exactamente. Vale, Yo no entendería- sé. Claro, es que si son 4 hermanos y uno se queda con le compro las 3 partes a los demás, está dentro de los herederos, no hay una transmisión, yo también lo entiendo así. Y además habíamos planteado también otras cosas, la de que el que tuviese el derecho viviese en la vivienda, y la descartamos. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que tengan 3 hermanos, 2 vivan fuera en su casa y uno se quede. Entonces tendríamos que liquidarle un 50% al que se queda y a los otros 2 no liquidarse. Entonces decidimos al final eso, hacemos la bonificación con esos requisitos, un año vivienda habitual, empadronado Zalame al menos de un año, y tienes que respetar y no venderlo durante 2 años para beneficiarte de la exención. Eso es como una vivienda de protección oficial, de las compras tienes que estar un número de años, si no la tienes que descalificar y devolver dinero para quitarle la calificación. Y vamos a hacer más cosas, el impuesto no subvención, exención, el cálculo base imponible ya lo hemos visto, la reducción de 5 años en el caso de que haya una revisión catastral, la tabla del periodo de generación, y eso está íntegra de la ley, de la 26, o sea, del Real Decreto 26. No la hemos tocado, la deducción, la bonificación de la cuota íntegra, y ya está. Y lo de la disposición derogatoria, por eso, para que no haya problemas con la antigua ordenanza. Yo creo que más o menos es... Bueno, ¿alguna cuestión sobre este punto? Yo, bueno, darte las gracias por lo menos, no sabemos directamente la información y nos queda claro. Este punto sí tenemos que votarlo, así que votos a favor. Bueno, nos quería argumentar... Vale. Bueno, cuando toque, era argumentar. Nosotros nos vamos a abstener, estamos en general de acuerdo con la filosofía, además es ley, pero sí es verdad que nos hubiera gustado, en una cosa tan importante, de tanta trascendencia para la localidad, el que se hubiera consensuado unas posibles modificaciones, haber tratado, como tienen muchos ítems que se podrían haber hecho, nos hubiera gustado que se hubiera consensuado con el resto del grupo. Así que el voto de nuestro grupo va a ser la abstención, dando por bueno el trabajo técnico, pero en la parte del trabajo político suspendiendo al equipo por no haber contado con el resto del grupo. Vale, se recoge la argumentación y pasamos a votos a favor de esta propuesta. A favor, menos 3. Vale, pasamos al siguiente punto, cierre y liquidación del presupuesto. Si habéis visto la propuesta de secretaría, pues desde el dar cuenta al pleno de la corporación en la primera sesión que se celebre, tenemos que dar cuenta de este punto. Y si habéis visto una serie de informes y tenéis alguna duda, podéis pasar directamente a preguntar, ¿vale? Parte Juan, Manolo. Nosotros, en este punto del orden del día, creo que ya Manolo lo ha dicho en varias ocasiones, yo en esta ocasión estoy de acuerdo con él, nosotros vamos a votar de forma negativa. Lo hemos argumentado muchas veces, pero lo hacemos una vez más. Nosotros consideramos que los ayuntamientos deberían de tener unos presupuestos
aprobado del año, no prorrogado, una lucha que llevamos desde que este grupo, o yo formo parte de este grupo, y bueno, cambió de gobierno, pero la situación con respecto a la aprobación de los presupuestos sigue siendo la misma. Se aprueban al principio de la legislatura y se siguen prorrogando el resto de la legislatura. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, por lo tanto, tenéis que entender que no aprobemos de manera favorable la liquidación de sus presupuestos. De acuerdo. Marco, ¿tenía alguna cuestión? A ver si tengo que decir al respecto, y aprovecho que antes no lo he hecho. Como veis, nos acompaña María del Mar como secretaria accidental. María hace, no sé si un mes, o 20 días más o menos que se fue, dejó la secretaría de Zalamea. 25 de febrero. Pues se fue, bueno, y ha cambiado la parte del ayuntamiento, se ha ido a otro sitio, y bueno, pues nos hemos quedado un poco, ya que nos estábamos acostumbrando a la manera de trabajar de ella y demás, pues nos hemos quedado así un poco vacío por esa parte. Sí es verdad que los presupuestos están, no voy a decir terminados, están casi terminados, porque tenemos que volver a esperar a que venga la nueva secretaria a ver qué son las condiciones que nos pone y qué es lo que ella piensa al respecto. Y bueno, sí es verdad que nosotros también somos partidarios o hemos sido partidarios de sacar unos presupuestos para adelante, pero por unas cosas y otras no hemos podido hacerlo. Si tenéis alguna duda con respecto a algún informe y demás, nada, ¿no? Vale, pues no, muchas gracias. Yo, si te quieres quedar, vamos, sin problema. Muchas gracias por la información y por En absoluto. Nosotros le damos las gracias a Manolo como técnico, pero también al equipo de gobierno, que los dos grupos, o los grupos de la oposición, hemos reclamado muchas veces que hay cosas muy farragosas y muy dificultosas, por lo menos para mí, para los demás el gobierno, y hombre, hace todo mucho más fácil y os animo para que en los próximos plenos, donde haya este tipo de asuntos, venga Manolo o Mari Carmen o quien estuviera. perfecto. Me siento a ver el almuerzo, me siento. Muchas gracias. Gracias, Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿La liquidación es dar cuenta o hay que votarla? Dar cuenta. Bueno, siguiente punto del orden del día, el expediente 60-2021, contrataciones, y es dar cuenta también de precios contradictorios guardería. A ver, esto no es, nosotros es algo que a lo mejor un trámite que podíamos haber hecho en otro proceso, o bien decreto, o bien junta de gobierno, pero como también el proceso de la guardería, los precios y demás, pasa por pleno, se ha decidido también traer al pleno para su conocimiento y también para que Mari Carmen, que está con nosotros, pues dé una breve explicación o resumen de por qué se hace este cambio. Así que Mari Carmen, sí. Antes de que ella comience, bueno, deciros que la guardería la escuela infantil va en su rendimiento, va para adelante, y bueno, poquito a poco se está viendo ya algunos finales hechos, aunque bueno, todos querríamos que fuera más rápido, pero parece que va la cosa bien y eso es lo importante. Una obra de segunda siempre más complicada. Sí, es verdad. Bueno, pues los contradictorios que hemos traído a pleno principalmente se estructuran en unas áreas que en vez de entrar partida por partida, que a lo mejor más farragoso, voy a explicar un poco de qué va.
El principal contradictorio es por el muro medianero con los vecinos que hay en la parte trasera. Hay un muro de piedra antiguo que ha dado bastante problema. Primero por el hecho de no estar ejecutado cuando a lo mejor podría haber sido más fácil, que no estaba la edificación, entonces con la edificación se queda con un pequeño pasillo que es muy difícil hacer el encofrado a dos caras del muro y demás. Entonces se ha tenido que cambiar el sistema que estaba en proyecto de encofrado normal del muro por un sistema de unitado como se hacen en las piscinas. Se ha proyectado primero el muro de piedra para que no se nos venga cuando hemos hecho la excavación y luego el resto del muro se va a hacer también de unitado porque no hay espacio para que pase camiones hormigoneras ni gruellos más a la zona trasera. Después de lo del muro trasero, que es el que origina un poco el cambio más importante, pues hay pequeños cambios como que se ha cerrado el porche delantero. Primero había un porche delantero de entrada a la guardería que estaba abierto y por la zona en la que está la guardería, que es un poco escondida y demás, pensamos que iba a ser objeto de vandalismo y demás durante el periodo, por las tardes o por los fines de semana que no está abierta la guardería y se ha cerrado. Se ha puesto una fábrica de ladrillo, una ventana, una puerta y no afectaba la edificabilidad de la parcela y se ha cerrado con ese porche, se ha cubierto. Después hay una serie de problemas adquiridos pues de una obra que se cogió de segunda, que son normales y habituales. Por ejemplo, ha habido que repasar las arquetas de saneamiento que estaban ejecutadas, las puertas de paso no entraban los tapajuntas, ha habido también que repasar las puertas de paso. Y el resto de cambios principalmente vienen por una serie de mejoras que se han querido dar a la guardería. El patio trasero que iba en solería se va a hacer de caucho para que los niños jueguen y demás en la parte más trasera. El proyecto inicialmente iba con yeso, las paredes de yeso, y se le ha dado perlita que tiene más resistencia y más dureza para el tema de los niños. Y el suelo radiante, que lleva suelo radiante para calentar en las aulas, se ha dejado solo en las aulas y se ha eliminado de la parte que hay una pequeña parte de la guardería que es de administrativa para las profesoras y demás, y de esa zona se ha eliminado y se ha dejado solo en las aulas. Se han retirado las persianas automatizadas que iban en todas las aulas y se han dejado solo en 2 aulas, que serán las aulas nocturnas, o sea, para que los niños den la siesta. Y el último simple cambio ha sido que para adaptarlo a la normativa al decreto 149 del 2009 de la Consejería de Educación, una de las aulas para los niños de 2 años tienen que llevar doble inodoro y doble lavabo, por lo que ha habido que hacer una pequeña adaptación en uno de los baños para las aulas. Y poco más, si ya un poco tenéis alguna duda de los cambios, pero básicamente es eso. Yo supongo que será una obviedad, pero hombre, porque no nos pueda dar problemas en el futuro. Lo del porche que has dicho de cerrarse, Sí. se ha hablado con la Junta, está dentro de la normativa, luego no tienen que homologar para hacer ¿cómo se dice esto? El convenio, para firmar el convenio con la Junta de Andalucía. No vaya a ser que tenga que tener cierto número de metros descubiertos, no lo sé, pregunto. Se ha hecho las gestiones, el director facultativo de la obra es Samuel y Torrado, los arquitectos originales de la obra, y han supervisado todos los cambios. Y lo que no se ha transmitido, la verdad, la propuesta de la Junta no se la ha dado. Lo que comunican es que no hay ningún cambio en materia, la normativa no dice nada de hablar de espacios diferenciados, por ejemplo, mínimo 10 metros cuadrados en las áreas de administración y de coordinación, un aseo para el personal separado de las unidades de los servicios de los niños, que contará con un lavabo inodoro, un aseo, no habla nada en función de eso, pero bueno, trasladaré de esta forma la consulta. Nosotros proponemos que independientemente de que se siga, que no paraliza nada, se contacte, si os parece bien, en el equipo de gobierno con la Junta de Andalucía, concertar una reunión, presentarles el proyecto con las modificaciones, hombre, porque estamos a tiempo de que si algo no cumple, modificarlo antes de que se acabe, ¿no? Que imaginaros el caso contrario, ¿no? Que esté hecho y luego vengan y digan, no, pero es que para concertar tiene que tener, yo qué sé, X metros de patio, ¿no? Y esto no se tiene en el momento que se cubre, ¿no? Entonces, no sé. ¿Y qué altura, perdón, qué altura se le ha dado
¿Qué altura? Tal cual. A ese No, era como una zona, la entrada era, si tengo aquí los planos de la guardería. En verdad no se modifica, no se toca estructura, que no Si veis un poco, esta es la entrada a la guardería y tenía este porche que en principio esta pared no estaba cerrada y lo que se ha hecho es que se ha cerrado esta pared. La altura sigue siendo la misma, el porche era cubierto. ¿Qué había entonces en principio? ¿Una Nada, valla? No nada, había nada. nada. Que no había Era un nada. porche al que se entraba y Una estaba entradita cubierto, así. era como una entrada Sí, sí, protegida, era- digamos. Y nosotros lo que se ha hecho es cerrarlo y colocar una puerta cristalera y una ventana. Pero que se cierra hasta arriba, ¿no? Claro, ya estaba techado, ya era un porche techado, ya era un porche techado y se cierra. Sí. Yo creo que sería interesante hacer la consulta a la Junta, ¿no? No sé, que sabéis que eso va por metro, que tiene que tener por cada número de aulas X metros y tal, no parece que eso se contara. Vale. La superficie para el espacio de juego se cumple. Porque Que a mí no me afecta, pero yo, hombre, en televisión no cuesta, creo yo, trabajo concentrado. Por eso han sido esta serie de algunas modificaciones que se han hecho puntuales por eso, por el tema de los sanitarios también, de que en vez de 1, 2, que se recojan, lógicamente el proyecto era antiguo desde el inicio y ahora hay que adaptarlo a la nueva normativa. Entonces, como tú bien dices, con la concertación, como después hay que concertar con la Junta el tema educativo y demás, entiendo que está dentro de la normativa, pero si como tenemos reuniones previstas con urbanismo, aparte de donde te podemos preguntar la delegación, lo vamos a llevar a la sí, respecto, por ejemplo, si se ve un patio de juego por cada 9 unidades o fracción de uso exclusivo del centro, nosotros no vamos a tener 9 unidades. Y dice, con una superficie que en ninguno de los casos podrá ser inferior a 75 metros cuadrados. Nuestro patio actualmente tiene 40 y pico metros cuadrados, el trasero, todo el patio trasero y lateral que envuelva la guardería. Que esta es la parte que se va a hacer de suelo de caucho. Y una cosa que a mí me ha sorprendido también, que tuviera escalones y que hayáis tenido que hacer la modificación ahora de las rampas, ¿no? Que es otra de las modificaciones que yo creo que he leído. No sé Los escalones son, en este pasillo lateral está proyectado con 3 escalones. Porque a lo mejor entiendo que este pasillo lateral pues, se entendió para un uso de aprovechamiento más de servicio o algo de la guardería, no lo sé. Pero bueno, en caso de que, por si se quiere usar de eso, lo que hemos hecho es toda esta parte la hemos hecho en rampa. En previsión de que sea más fácil, que se quiere usar también, por ejemplo, ustedes sabrán mucho que con el COVID se han utilizado separaciones diferentes en los patios, independizando la salida de unos niños.